La pregunta estalló de inmediato, en las calles, en los medios y en la conversación pública. No fue una duda marginal ni una especulación aislada, sino un interrogante que atravesó a todo el país y a buena parte de la región. ¿Por qué alguien tan cercana al núcleo del régimen permitiría que todo se derrumbara de esa manera? ¿En qué momento la figura que parecía garantizar continuidad terminó convirtiéndose en la llave del colapso? En el centro de esa pregunta aparece un nombre que durante años fue sinónimo de dureza, disciplina y control absoluto. Delcy Rodríguez no era una figura decorativa ni una intermediaria menor. Era una operadora fría, meticulosa, con acceso a información que pocos tenían. Y sin embargo, los hechos recientes colocan sobre ella una sombra imposible de ignorar. Lo ocurrido hace apenas días con Nicolás Maduro no puede entenderse como un episodio aislado. No fue un rayo en cielo despejado. Fue el desenlace de tensiones acumuladas, de desconfianzas internas y de un régimen que, acorralado por sanciones y causas judiciales, comenzó a devorarse a sí mismo desde adentro. Y entender quién abrió esa puerta exige mirar más allá del golpe visible y adentrarse en lo que nunca se dijo públicamente. Para comprender por qué hoy se habla de traición, hay que entender cómo funcionaba realmente el poder en Venezuela. No como un gobierno tradicional, sino como una estructura cerrada, donde cada decisión estaba atravesada por el miedo a terminar ante una corte extranjera. Gobernar ya no era ideología, era supervivencia personal. Durante años, Maduro se sostuvo gracias a un círculo reducido, donde la lealtad no se negociaba, se exigía. En ese núcleo, Cilia Flores no solo fue esposa, sino guardiana política, enlace judicial y filtro absoluto de acceso al poder. Junto a ella, Delcy Rodríguez ascendió como una figura clave, capaz de ejecutar órdenes sin titubeos, pero todo régimen autoritario contiene una contradicción interna. Exige lealtad total mientras genera desconfianza permanente. Nadie confía del todo en nadie. Cada conversación se mide, cada silencio se interpreta. Y cuando el cerco internacional comenzó a cerrarse, esas grietas se hicieron visibles incluso para quienes estaban en la cima. Las sanciones, las investigaciones en tribunales estadounidenses y los expedientes sellados comenzaron a pesar más que los discursos. Para varios altos funcionarios, el futuro dejó de ser político y pasó a ser judicial. La pregunta ya no era cómo mantenerse en el poder, sino cómo evitar terminar esposados frente a una cámara. En ese contexto, Delcy Rodríguez acumulaba algo que la hacía distinta al resto. Tenía información. Rutas, movimientos, rutinas, nombres. Sabía cuándo y dónde se movía Maduro, quién lo acompañaba, qué tan blindado estaba realmente. Y sabía también qué agencias extranjeras observaban cada paso con atención quirúrgica. Pero lo que comenzó a detectarse después cambiaría la lectura completa de su papel dentro del régimen. No fueron gestos públicos ni declaraciones. Fueron movimientos internos, decisiones administrativas, reacomodos silenciosos que no encajaban del todo con la lógica de la fidelidad absoluta que el sistema exigía. Mientras tanto, desde fuera, la presión aumentaba. Estados Unidos no solo buscaba un golpe simbólico, sino un quiebre real del aparato de poder. Y en ese tipo de operaciones, la información interna no es un lujo, es una condición indispensable. Sin ella, nada avanza. Aquí aparece un elemento clave que hoy alimenta las teorías más inquietantes. Delcy Rodríguez no solo enfrentaba riesgos políticos, sino riesgos personales. Investigaciones abiertas, sanciones directas, restricciones financieras y la posibilidad real de cargos formales en tribunales estadounidenses comenzaron a perfilarse como una amenaza concreta. En ese escenario surge una hipótesis que recorre despachos diplomáticos y análisis de inteligencia. La posibilidad de una negociación silenciosa, no ideológica, no patriótica, sino pragmática. Información a cambio de protección, colaboración a cambio de garantías,
no un acto heroico, sino una decisión calculada. Y lo que se habría puesto sobre la mesa en ese momento no era solo el destino de Maduro, sino el de toda una red de poder. Porque entregar a una figura central no implica únicamente traición política, implica redefinir quién sobrevive cuando el sistema colapsa. Algunos analistas sostienen que Delcy entendió algo antes que los demás, que el régimen ya no podía sostenerse intacto, que alguien iba a caer y que en ese escenario era mejor controlar la transición que ser arrastrada por ella, no como víctima, sino como pieza indispensable. Este video no presenta a Delcy como una opositora encubierta, sino como lo que siempre fue, una operadora del poder, fría, estratégica, consciente de que en los regímenes autoritarios no existen jubilaciones tranquilas, solo existen salidas negociadas o caídas estrepitosas. Mientras tanto, Maduro y Cilia seguían confiando en la estructura que los había protegido durante años. Confiaban en que el miedo seguiría siendo suficiente. No vieron o no quisieron ver que el peligro ya no venía únicamente desde afuera, sino desde el mismo corazón del sistema. Y lo que terminaría de confirmarse en los días siguientes abriría una grieta imposible de cerrar dentro del chavismo. Hoy, con los hechos aún calientes y las consecuencias desarrollándose en tiempo real, Venezuela no solo enfrenta una crisis política, enfrenta una crisis de relato. Porque aceptar que el poder cayó por traición interna es aceptar que el régimen estaba podrido desde su núcleo más íntimo. Y lo que empezaría a salir a la luz después pondría en duda años de lealtades, discursos y juramentos públicos. Nada de esto está cerrado, nada está resuelto. Pero las piezas ya están sobre la mesa y el silencio de algunos dice más que cualquier declaración. El poder en Venezuela nunca fue una línea recta, sino una red de equilibrios inestables donde cada figura cumplía una función precisa. Delcy Rodríguez no emergió por carisma ni por discurso, sino por eficacia. Desde sus primeros cargos quedó claro que no estaba allí para representar, sino para ejecutar, para cerrar espacios y resolver crisis sin dejar rastros visibles. Su ascenso estuvo íntimamente ligado al de su hermano Jorge Rodríguez, uno de los operadores más influyentes del régimen. Él controlaba el aparato político interno, la negociación con sectores opositores y el discurso institucional. Ella manejaba la diplomacia dura, las sanciones, las confrontaciones internacionales y los contactos que nadie más podía sostener. Mientras Nicolás Maduro se consolidaba como figura central, el verdadero sostén del sistema descansaba en un triángulo de poder. A un lado, los Rodríguez, al otro Diosdado Cabello, garante del control interno y del ala más radical, y sosteniendo todo desde abajo, las Fuerzas Armadas. En ese entramado, Vladimir Padrino López jugaba un rol crucial, no como ideólogo, sino como árbitro. Su lealtad no era emocional, sino funcional. Mientras el sistema garantizara estabilidad y protección a los mandos militares, el orden se mantenía. Pero cuando el riesgo judicial comenzó a superar los beneficios, incluso esa lealtad empezó a volverse frágil. Pero ese equilibrio que parecía sólido ocultaba una tensión silenciosa que solo unos pocos alcanzaban a percibir. Delcy entendió antes que otros que el régimen ya no estaba blindado. Las sanciones no eran solo simbólicas, afectaban cuentas, movimientos, familiares, rutas. Cada viaje internacional se convertía en una amenaza. Cada firma dejaba huella. Y para quienes estaban en la cima, el margen de error se reducía peligrosamente. Cilia Flores, por su parte, operaba como un muro. Controlaba accesos, influencias y decisiones sensibles, pero su poder dependía directamente de la permanencia de Maduro. Sin él, su protección se desmoronaba. Eso la volvía menos flexible, más rígida, incapaz de considerar escenarios alternativos. Delcy no compartía esa rigidez. Su formación política siempre fue más técnica que emocional. No veía el poder como una causa,
sino como una posición. Y cuando una posición deja de ser sostenible, el cálculo cambia. No se trata de ideología, se trata de sobrevivir al día después. A mitad de este entramado comenzaron a aparecer señales que en su momento pasaron desapercibidas. Reuniones que no quedaban registradas, interlocutores externos que no figuraban en agendas oficiales, mensajes que no circulaban por los canales habituales. Nada explícito, pero todo cuidadosamente medido. Mientras tanto, Diosdado Cabello reforzaba su discurso interno, apostando al cierre total y a la confrontación. Para él, cualquier concesión era una debilidad, pero ese endurecimiento también aislaba al régimen y reducía sus opciones. Cuanto más se cerraba el sistema, más valiosa se volvía la información interna para actores externos. Jorge Rodríguez jugaba su propio juego. Intentaba preservar espacios, mantener control político y negociar tiempos, pero incluso él parecía entender que el escenario estaba cambiando. El poder ya no era eterno, y la pregunta dejó de ser quién mandaba hoy para convertirse en quién quedaría a salvo mañana. Del Sí, en ese contexto, acumulaba algo que nadie más tenía completo: visión internacional, control institucional y conocimiento operativo. Sabía cómo funcionaban las sanciones, qué agencias investigaban qué cosas y qué nombres aparecían una y otra vez en expedientes sellados. Sabía también cuáles eran las líneas rojas de Estados Unidos. Y lo que se habría empezado a gestar en ese punto no fue una ruptura abierta, sino una reconfiguración silenciosa. No una traición inmediata, sino una preparación. Porque en estos escenarios, quien se adelanta un paso suele sobrevivir. Las versiones que hoy circulan hablan de un objetivo claro: protección personal, evitar cargos, garantizar movilidad futura, asegurar un escenario de salida. No necesariamente un exilio inmediato, sino la posibilidad de negociar desde una posición de fuerza, no desde una celda. Para Del Sí, entregar información no significaba destruir el sistema, sino sacrificar a quienes ya no podían sostenerlo. En esa lógica fría, Maduro y Cilia representaban un ancla que arrastraba a todos. Soltarlos no era un acto moral, sino estratégico. Nada de esto ocurrió de forma abrupta. Fue un proceso de desgaste interno, de medir lealtades, de observar silencios, de entender quién estaba dispuesto a llegar hasta el final y quién buscaba una salida negociada. Y en ese juego, Del Sí no estaba sola, pero sí un paso adelante. Lo que terminaría de inclinar la balanza se produciría cuando las garantías externas comenzaron a parecer más sólidas que las internas. Cuando la promesa de protección futura pesó más que la fidelidad a un liderazgo cada vez más aislado. Hoy, con los hechos aún desarrollándose, el régimen muestra señales de fractura que ya no pueden ocultarse. Las miradas se cruzan con desconfianza. Las declaraciones se miden. Nadie quiere ser el último en quedar expuesto. Y lo que se revelaría a continuación colocaría a Delcy Rodríguez en el centro de la tormenta, no como víctima del colapso, sino como una de sus arquitectas silenciosas. El aislamiento de Nicolás Maduro no comenzó con una orden formal ni con una rebelión abierta. Comenzó con la ausencia. Reuniones donde antes había consenso se volvieron tensas, respuestas que llegaban tarde, decisiones que se postergaban sin explicación. El poder seguía en sus manos, pero el control real empezaba a diluirse. En el alto mando, la sensación era compartida aunque nadie la verbalizara. El margen de maniobra se había reducido a niveles peligrosos. Cada movimiento era observado desde fuera y cuestionado desde dentro. El círculo que antes se cerraba para proteger, ahora se cerraba para excluir. Cilia Flores percibió el cambio, pero lo interpretó como una amenaza externa más. Su respuesta fue reforzar el cerco, limitar accesos y endurecer posiciones. Esa rigidez, lejos de fortalecer al régimen, aceleró su desgaste interno. El sistema ya no podía absorber más presión. Delcy Rodríguez, en contraste, comenzó a moverse con una cautela distinta. No buscaba protagonismo, sino control de daños.
Su discurso público se mantuvo firme, pero sus acciones administrativas mostraban otra lógica. Reordenamientos, nombramientos técnicos, silencios estratégicos. Todo indicaba preparación para un escenario de transición, no de resistencia prolongada. En paralelo, Jorge Rodríguez intentaba mantener cohesión política. Negociaba, mediaba, apagaba incendios. Pero incluso él comprendía que el problema ya no era la oposición, sino la fragilidad del núcleo de poder. Sin confianza interna, no había discurso que sostuviera el edificio. El rol de Diosdado Cabello se volvió más ruidoso y más aislado. Apostó por la confrontación total, por cerrar filas y endurecer el tono. Esa postura, aunque celebrada por un sector, aumentó la percepción de riesgo para quienes pensaban en el día después. La radicalización ya no protegía, exponía. En el ámbito militar, Vladimir Padrino López mantenía una prudente ambigüedad. No rompía, pero tampoco garantizaba. Su prioridad era evitar un colapso desordenado que arrastrara a las Fuerzas Armadas a un escenario judicial o internacional irreversible. La estabilidad pasó a ser un fin en sí mismo. Pero detrás de esa cautela se escondía una decisión que no todos estaban preparados para asumir. En ese punto comenzaron a encajar piezas que antes parecían inconexas. Contactos, indirectos, mensajes a través de terceros, señales de que ciertos canales estaban abiertos. Nada que pudiera probarse de inmediato, pero suficiente para despertar sospechas en quienes aún confiaban ciegamente en la lealtad interna. Maduro, acostumbrado a un control vertical, empezó a notar que las decisiones ya no fluían igual. Algunos informes llegaban incompletos. Algunas advertencias se minimizaban. No era un sabotaje abierto, era algo más sofisticado. Una administración selectiva de la información. Del Sí entendía que el tiempo jugaba en contra. Las investigaciones en el exterior avanzaban, los expedientes se acumulaban y la ventana para negociar se estrechaba. Esperar demasiado significaba perder valor como interlocutora. En estos escenarios, la información tiene fecha de vencimiento. Las versiones que hoy circulan señalan que el punto de quiebre fue interno, no externo. La certeza de que Maduro no tenía ya cómo garantizar protección total a su entorno. Sin recursos suficientes, sin respaldo internacional y con un cerco judicial cada vez más preciso, su liderazgo se convirtió en una carga. Para Del Sí la ecuación era clara. Permanecer atada a ese destino implicaba compartir su caída. Desmarcarse, en cambio, abría la posibilidad de negociar garantías, protección judicial, movilidad futura, incluso un escenario de salida controlada. No era ideología, era cálculo frío. Y lo que se habría activado en ese momento fue un proceso silencioso de entrega gradual de control. No un acto dramático, sino una secuencia de omisiones, permisos y accesos que facilitaron movimientos externos sin necesidad de una traición explícita. Cilia Flores quedó atrapada en una lógica distinta. Su destino estaba indisolublemente ligado al de Maduro. No podía negociar sin destruirse políticamente. Esa rigidez la dejó fuera de cualquier reconfiguración posible. Cuando el tablero se movió ya no tenía fichas. El resto del régimen observaba, medía y callaba. Nadie quería ser el primero en romper, pero tampoco el último en caer. El silencio se convirtió en una forma de supervivencia. Y en ese silencio Del Sí acumulaba ventaja. Lo que terminaría de confirmar el aislamiento de Maduro fue la falta de reacción coordinada cuando comenzaron los movimientos decisivos. No hubo respuesta unificada, no hubo cierre total, hubo vacíos. Y en política de poder, los vacíos son invitaciones. Y lo que se revelaría después mostraría que aquel silencio no fue pasivo, sino decisivo. Hoy, con los acontecimientos aún desarrollándose, resulta evidente que el colapso no fue improvisado. Fue el resultado de una descomposición interna prolongada, donde cada actor buscó salvar su propio futuro antes que sostener una lealtad ya inviable.
y lo que se conocería después sobre los canales abiertos y las garantías ofrecidas terminaría de explicar por qué Delcy Rodríguez no actuó por impulso, sino por conveniencia estratégica. El quiebre definitivo no fue un acto visible ni una orden explícita. Fue una suma de omisiones cuidadosamente calculadas, protocolos que no se activaron, alertas que llegaron incompletas y decisiones que se retrasaron lo justo para que otros actuaran. En estructuras autoritarias, el tiempo es poder y alguien decidió no usarlo. Lo verdaderamente decisivo fue que ese margen no se produjo por caos, sino por control. Nada se desordenó de forma espontánea. Todo ocurrió con una precisión que solo puede explicarse desde dentro. La maquinaria seguía funcionando, pero ya no para proteger al mismo centro. En ese punto, Delcy Rodríguez ya no operaba bajo la lógica de sostener un liderazgo, sino bajo la lógica de administrar una caída. No para evitarla, sino para que ocurriera sin arrastrarla a ella. Esa diferencia es clave para entender lo que vino después. Maduro, mientras tanto, seguía creyendo que el sistema respondería como siempre. Su error no fue confiar en el poder, sino no entender que el poder había cambiado de manos sin necesidad de un anuncio formal. Cuando la estructura deja de reaccionar, el mando es solo una ilusión. La información que comenzó a circular fuera del país no fue explosiva, sino quirúrgica. No grandes secretos, sino detalles operativos, rutinas, tiempos, hábitos, elementos que por sí solos parecen menores, pero que juntos permiten ejecutar acciones precisas sin improvisación. Aquí es donde aparece con fuerza la motivación real detrás de todo. No se trató de ideología ni de ruptura moral. Las versiones que hoy circulan apuntan a algo mucho más concreto. Autoprotección. Evitar procesos judiciales, asegurar movilidad futura, preservar patrimonio y, sobre todo, no convertirse en el último fusible de un sistema colapsado. Delcy sabía que los expedientes en su contra no eran hipotéticos. Existían, avanzaban y tenían nombres, fechas y cargos potenciales. Permanecer leal hasta el final significaba compartir el mismo destino, judicial que Maduro y Cilia. Separarse a tiempo habría otra posibilidad, y lo que se habría confirmado internamente en ese momento cambiaría la lógica de todo el juego. La certeza de que había garantías externas más fiables que las internas, que la protección ya no dependía del régimen, sino de lo que se estuviera dispuesto a entregar. No fue una entrega directa de personas, sino de contexto, de condiciones, de accesos. Se facilitó el escenario para que otros hicieran el resto. Esa distancia calculada permite negar una traición explícita, pero no elimina la responsabilidad estratégica. Cilia Flores quedó fuera de cualquier margen de maniobra porque su destino estaba completamente atado al de Maduro. No tenía valor negociable independiente. Eso la convirtió en un factor rígido en un momento donde la flexibilidad era supervivencia. El colapso, entonces, no fue violento ni caótico. Fue limpio, demasiado limpio. Y esa limpieza es lo que despierta sospechas. Los sistemas cerrados no se desarman así sin cooperación interna, aunque esa cooperación nunca se admita públicamente. Desde fuera, la operación pareció rápida. Desde dentro fue la culminación de semanas de preparación silenciosa. Nada ocurrió fuera de guión, y cuando el momento llegó ya no había mecanismos efectivos para revertirlo. Lo que muchos no comprendieron en ese instante fue que el poder no había sido tomado, sino cedido, no por debilidad, sino por cálculo. Porque a veces soltar a tiempo es la única forma de no caer con todo el peso del sistema. El discurso posterior intentó instalar la idea de una agresión externa aislada. Pero esa narrativa no explica las ausencias, los silencios, ni la falta de reacción coordinada. Hay vacíos que no se llenan con propaganda. Delcy, lejos de desaparecer, quedó posicionada como figura de transición. No como premio, sino como garantía.
Para actores externos representaba continuidad administrativa sin el lastre personal que encarnaban otros. Para actores internos era una salida ordenada frente al caos. Ese doble rol solo es posible cuando hay acuerdos previos, no necesariamente firmados, pero sí entendidos. En política de alto nivel, la palabra vale menos que la información entregada en el momento justo. Hoy, con los acontecimientos aún en desarrollo, el régimen intenta recomponerse narrativamente. Pero hay algo que no puede corregirse: la percepción de que el golpe vino desde adentro, y esa percepción es corrosiva, y lo que terminaría de emerger en los días siguientes pondría sobre la mesa una verdad incómoda. La historia aún no ha cerrado este capítulo. Las consecuencias siguen desplegándose. Pero una cosa ya es evidente: el colapso no fue accidental, y quien entendió primero el final actuó en consecuencia. Las consecuencias no tardaron en sentirse, pero no llegaron como un estallido inmediato. Se manifestaron como una sensación de desorientación dentro del propio sistema. El régimen seguía en pie formalmente, pero su columna vertebral estaba dañada. Las decisiones se tomaban con cautela excesiva y cada firma parecía cargar un peso mayor que antes. La estructura que durante años funcionó por inercia comenzó a mostrar fallas humanas, no por falta de capacidad, sino por exceso de temor. Nadie quería quedar registrado como responsable de una orden que pudiera ser revisada más adelante. La paranoia reemplazó a la disciplina. En ese escenario, Delcy Rodríguez dejó de ser solo una figura interna y pasó a convertirse en un punto de referencia inevitable. No porque concentrara todo el poder, sino porque representaba continuidad sin exposición inmediata. Para muchos, eso era preferible al vacío o al colapso total. Maduro y Cilia, en cambio, se convirtieron rápidamente en símbolos incómodos, no solo del autoritarismo, sino del riesgo. Su sola mención recordaba causas judiciales abiertas, sanciones acumuladas y un pasado que ya no podía sostener el presente. En política, los símbolos también se descartan. La crisis interna no fue ideológica, fue existencial. Funcionarios de alto nivel comenzaron a preguntarse no qué defender, sino cuánto tiempo les quedaba para reaccionar. El poder dejó de ser un objetivo y pasó a ser una carga. En la mitad de este desconcierto empezó a circular una certeza que nadie se atrevía a decir en voz alta: que la caída no había sido solo consecuencia de presión externa, sino de una decisión interna de dejar de proteger. Esa idea, una vez instalada, es imposible de erradicar. Las versiones sobre negociaciones silenciosas comenzaron a tomar forma, no como relatos heroicos, sino como intercambios fríos, información por garantías, cooperación por protección. No necesariamente un exilio inmediato, sino la promesa de no persecución y de margen de maniobra futura. Para Delcy, el cálculo parecía haber funcionado. Su nombre no desapareció del escenario, pero tampoco fue arrastrado por el descrédito inmediato. Permaneció en una zona ambigua, lo suficientemente cerca del poder como para influir, y lo suficientemente lejos del colapso como para no ser absorbida. Ese equilibrio generó tensiones nuevas, no contra ella desde fuera, sino dentro del propio sistema. La desconfianza se desplazó. Ya no se sospechaba solo de enemigos externos, sino de quienes habían sobrevivido mejor al golpe. El aparato propagandístico intentó recomponer el relato. Hablar de agresión, de conspiración internacional, de resistencia. Pero el discurso ya no tenía la misma eficacia. Cuando el miedo cambia de dirección, la propaganda pierde fuerza. En paralelo, los actores externos observaron con atención. No buscaban un derrumbe inmediato, sino una transición funcional. Delcy encajaba en ese esquema no por legitimidad democrática, sino por utilidad operativa. Y en escenarios de crisis, la utilidad pesa más que la épica. Lo que comenzaría a revelarse en este punto es que la transición no era un plan improvisado, sino una opción considerada desde antes.
no para democratizar de inmediato, sino para administrar daños y evitar un vacío total de poder. La figura de Maduro, aún presente en el debate, empezó a funcionar como advertencia, como ejemplo de lo que ocurre cuando se llega tarde a negociar. Esa lectura se extendió rápidamente entre quienes aún ocupaban cargos clave. La pregunta dejó de ser si hubo traición y pasó a ser cuántos estaban dispuestos a repetir el mismo movimiento si la situación lo exigía. El régimen entró en una fase de cálculo individual permanente. Del sí, consciente de esa dinámica, optó por el silencio estratégico. Cada palabra podía interpretarse como admisión o como provocación. En ese contexto, callar era una forma de control. Cilia, por el contrario, quedó atrapada en una narrativa sin salida. No podía distanciarse sin admitir la fractura, ni podía defender sin quedar asociada al colapso. Su margen de maniobra se redujo a cero, y lo que terminaría de consolidarse en los días siguientes sería una verdad incómoda, que el régimen ya no funcionaba como bloque, sino como individuos intentando salvarse. Esa es la antesala de cualquier desenlace mayor. Nada de esto está cerrado. Las decisiones tomadas siguen teniendo efectos en tiempo real. Cada movimiento actual está condicionado por lo que ya se entregó y por lo que aún puede salir a la luz. La historia no ha llegado a su final, pero el punto de no retorno ya fue cruzado, y quienes entendieron eso primero actuaron antes que el resto. El escenario que queda no es de celebración ni de cierre definitivo. Es un territorio incierto, marcado por decisiones recientes que siguen produciendo efectos. El poder no desapareció, se reacomodó. Y ese reacomodo expone con crudeza cómo funcionan realmente los regímenes cuando dejan de ser sostenibles. La caída de Nicolás Maduro no reconfigura solo el presente, sino la memoria del sistema que construyó. Deja al descubierto que la fortaleza que exhibía hacia afuera dependía más de pactos internos que de convicciones ideológicas. Cuando esos pactos se rompen, el edificio se desploma sin necesidad de empujones visibles. En este punto, la figura de Delcy Rodríguez se vuelve imposible de separar del desenlace, no como heroína ni como villana clásica, sino como producto lógico de un sistema donde la supervivencia personal se impone sobre cualquier otra lealtad. Su rol no se entiende desde la moral, sino desde el cálculo. Las teorías sobre su decisión de permitir la caída no surgen del vacío. Se sostienen en un contexto concreto. Causas judiciales abiertas, presión internacional sostenida y un horizonte donde el poder ya no garantizaba protección. En ese escenario, la traición deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una estrategia. Lo que queda al descubierto es una verdad incómoda. El régimen no cayó por una irrupción externa aislada, sino porque dejó de defenderse a sí mismo. La estructura eligió a quién salvar y a quién soltar, y esa selección no fue azarosa. La idea de un exilio dorado o de garantías judiciales no debe entenderse como un escape romántico, sino como un mecanismo habitual en estos contextos. La historia reciente muestra que muchos finales no se escriben en tribunales locales, sino en acuerdos silenciosos que nunca se reconocen públicamente. El impacto inmediato no se mide solo en términos políticos, sino simbólicos. Para quienes permanecen dentro del sistema, el mensaje es devastador. Nadie es indispensable y nadie está completamente a salvo. Esa percepción erosiona cualquier intento de reconstrucción sólida. Desde fuera, la lectura es igual de fría. No se busca justicia inmediata ni redención histórica, sino estabilidad funcional. Y en esa lógica, las figuras que garantizan orden, aunque carezcan de legitimidad moral, resultan útiles. Esa es una de las paradojas más duras del poder contemporáneo. Maduro y Cilia quedan como advertencia, no solo de autoritarismo, sino de llegar tarde a negociar. Su destino refuerza la idea de que en estos sistemas no sobrevive quien grita más fuerte, sino quien entiende antes cuándo el juego ha cambiado. Del sí, al mantenerse en pie, no escapa al juicio histórico.
simplemente lo posterga. Su permanencia no es absolución, es suspensión. Cada decisión que tome a partir de ahora estará marcada por la sospecha de cómo llegó hasta allí. El chavismo como bloque ya no existe en los términos en que se presentó durante años. Lo que queda es una red fragmentada de intereses, temores y silencios. Reconstruir un relato unificado se vuelve cada vez más difícil cuando las grietas ya son visibles para todos. La oposición, por su parte, observa con cautela. La caída de un líder no garantiza una transición justa ni inmediata. La experiencia enseña que los vacíos de poder suelen llenarse con continuidad, maquillada, no con rupturas profundas. Y lo que empieza a quedar claro ahora es que muchas respuestas aún no han salido a la superficie. Los acuerdos, los nombres, los términos exactos de lo entregado siguen en sombras. En estos procesos, la verdad suele emerger por capas, no de golpe. El país permanece atrapado entre la expectativa y el escepticismo, entre la esperanza de cambio y la sospecha de que todo sea un simple relevo de rostros. Esa tensión define el presente venezolano. Nada de esto ha concluido. Las consecuencias legales, políticas y personales siguen desarrollándose. Cada día agrega una pieza nueva a un rompecabezas que todavía no muestra su imagen completa. La historia juzgará con más distancia, pero el presente ya permite una lectura firme. El poder no se perdió, se negoció. Y quienes supieron negociar a tiempo siguen en el tablero. Lo que se revelará en adelante puede cambiar nombres, pero difícilmente cambie la lógica que permitió esta caída. Esa lógica, la de salvarse individualmente, es la herencia más clara que deja este episodio. Este no es el final de una dictadura, sino la exposición de su verdadero funcionamiento. Un sistema donde la lealtad dura lo que dura la utilidad y donde la traición no es excepción, sino recurso. La pregunta que queda abierta no es si hubo entrega, sino cuántas más están pendientes de ser conocidas. Porque en los regímenes cerrados, el último capítulo rara vez se escribe cuando todo parece haber terminado. Si este video te ayudó a comprender lo que está ocurriendo y quieres seguir explorando las verdades que aún no se cuentan, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Deja tu comentario con tu opinión y comparte este video para que más personas entiendan lo que realmente está pasando detrás del poder.